La factura de la luz, porque atención, fijaos en el titular que tenemos. Facua alerta sobre la subida de la luz. El recibo de luz ha subido por quinto mes consecutivo. Cada mes está subiendo un 1,5%. Total, que una factura media de una casa normal llega a los 69 euros. Y nosotros hemos querido preguntar, ¿cómo afecta esto a una familia vasca? Vamos a conocer a Fernando Zorita. Está casado, tiene 2 hijos y quiere ahorrar en su factura de la luz. Primero vamos a conocer sus hábitos de consumo. Hola, Arrachaldeón. Hola, Chaldeón. Nada más entrar estoy viendo que están todas las luces encendidas. Las luces, la tele... Bueno, es que a veces no me doy cuenta de que las dejo encendidas, porque hay tantas cosas que hay que hacer que quizá no estoy muy encima de ello. Vamos a ver tus facturas. Sí, lo primero, mejor. 56 euros, Sí. marca aquí. Sí, la verdad es que no estoy acostumbrado a pagar tanto. Por ejemplo, la lavadora, sois 4. ¿Cada cuánto la ponéis? 3, 4 veces a la semana. ¿Cada cuánto ponéis el lavavajillas? Al día una vez por lo menos, sí. ¿Qué le supone esta factura de la luz a una familia de 4 personas? Pues en principio una gran parte del presupuesto familiar. ¿Y en qué gastáis? Bueno, pues en principio te podría decir que en una cantidad de aparatos Jesús. que interconexionamos con todos estos cables. Las tablets, los ordenadores, cada hijo tiene su propio ordenador porque tiene que mirar sus cosas. Antes era impensable, pero hoy en día todos mis hijos tienen su televisión en su habitación, con su propio teléfono, sus conexiones, algo así como una especie de supermercado de la electricidad. Y claro, al final pues pasa factura. ¿En qué momento decidís que basta ya y que tenéis que ahorrar en la factura de la luz? Bueno, pues llegó un momento en el que yo y mi familia nos reunimos y vimos que ese dinero podía ser invertido en muchos agujeros que tenemos. Entonces decidimos ahorrar porque realmente creemos que podemos sacar una gran cantidad que nos pueda llegar a cubrir esta necesidad. Pues hemos despedido a Bonnie Disfrutator y damos la bienvenida a Sara Muñoz, Ahorrator, la economista que nos ayuda siempre a ahorrar. Cuéntanos, por favor, que alguien me lo explique, ¿por qué sube la luz? Eso nos preguntamos todos, ¿no? Es una de las principales quejas de las asociaciones de consumidores, no que se intervenga el sector, sino que haya una regulación. Vamos a ponerle un techo a estas subidas porque funciona como un verdadero oligopolio y estamos siempre con el miedo de vamos quinta subida en lo que va de año, parece que había bajado respecto a diciembre del año pasado, pero aún así todavía no nos hemos recuperado de esa gran subida que hubo en el periodo 2012-2015 de cercano a un 16%, que además coincidió con el cambio en el tipo de IVA, que subió del 18 al 21. Entonces, eso, mes a mes vemos que llega la factura de la luz, siempre nos parece que pagamos demasiado y es que efectivamente así es, ¿no? Sara, y esta es otra pregunta que te quiero hacer. Yo sé que tú eres muy inteligente, la vas a entender. ¿Alguien me puede explicar cómo es una factura de la luz para que la entendamos? Porque los kilovatios, los kilopondios y sus kilomadres, yo no la entiendo. Como he dicho, ¿no? Cuando llega la factura de la luz, bueno, que ahora encima la recibimos por correo electrónico muchas veces en vez de en papel, lo primero, nos apabullan las páginas. ¿Y esto qué es? ¿Y dónde está lo que yo pago? Nos vamos al numerito, vale, al final nos centramos en cuánto nos cargan en la domiciliación bancaria y ya está, ¿no? Es más sencillo de lo que parece. Tenemos que coger un día, sentarnos con la factura y acudir a un par de conceptos básicos. Primero, ¿qué tenemos contratado? Yo le preguntaba a Fernando en este caso, ¿y qué potencia tenemos contratada? Me la supo contestar, ¿eh? La mayor parte de la gente no, me dijo, tenemos 4,4, vale. Yo no lo sé. Yo no sabía la ¿Vosotros mía. lo sabéis? Sí. Bueno, José Manuel es que también es muy listo. No, yo lo sé porque esa historia la viví una vez y me dijeron, y entonces lo miré, pero queda igual, si te van a pegar el atraco igual. Y si pones, Sara, menos, te salta. Sara, perdona, que estaba así hablando de la potencia, Sí, hay que verlo. Por ejemplo, es la parte fija de la factura donde nosotros no podemos actuar para conseguir un ahorro, supone aproximadamente el 38% de la factura. Luego, la siguiente parte de la factura que tenemos que mirar sería el consumo, donde ya depende de mi comportamiento, la responsabilidad que tengo, etcétera, si consumo mucho o consumo poco. Y en ese 37% de la factura sí que podría actuar para conseguir ahorros, cambiando mis hábitos de consumo. Y el restante 25%, que son impuestos, el 21% de IVA, más el impuesto eléctrico, que es el mismo que pagamos pues, por tabacos, gasolina, etcétera, y luego el alquiler de los equipos si no son de propiedad y otros servicios, como revisión 24 horas, etcétera. Entonces, al final, por mucho que cambiemos nuestros hábitos, solo podemos actuar sobre poco más de un tercio de la factura. Sara, ¿qué aparatos son los que más consumen? Los aparatos que más consumen serían los que son intensivos, el lavavajillas, secadora, horno, vitrocerámica, serían los que más consumen. Bueno, ya hemos visto a la familia de Fernando, que tenía dificultades cuando le llegaba la factura de la luz, y tú, Sara, has actuado, has ido allí, has estado con ellos y les has dado una serie de consejos. Vamos a verlos.
Nosotros queremos ahorrar, ¿no? Sí, claro. Vale. Vamos a esos 56 euros de esta factura que tenemos aquí delante. Nosotros no podemos actuar sobre todo este importe. Vamos a dividir la factura en 3 bloques. Uno, tenemos un importe fijo, que depende de la potencia que tengamos contratada. Estos 13,72 no podríamos rebajarlos, salvo que redujéramos, como hemos dicho, esa potencia contratada. En el término consumo ya sí que podemos nosotros incidir, que sería aproximadamente un 37% de esa factura. Ahí sí que depende de nuestros hábitos de consumo. Y hemos hablado de un 38% de la factura, de un 37% nos queda un 25%, que tampoco podemos actuar sobre ello. ¿Por qué? Porque son los impuestos. Primero, tenemos aquí el frigorífico. A veces cuando queremos algo tenemos que tenerlo claro antes de abrir el frigorífico y estar media hora pensando ¿y qué voy a coger? ¿Y qué me apetece? No es un escaparate. Por un lado podemos evitar gastar más estando mirando el frigorífico a ver qué pasa y también evitamos crear placas de hielo que consumen demasiado. Estoy viendo que tienes también lavavajillas, lavadora, hay que cargarlos antes de usarlos y utilizar siempre programas cortos y en frío. Para cocinar, cuando vayamos a hacer la comida, vamos a apagarlo antes de terminar y aprovechar ese calor residual, tanto con la vitrocerámica como con el horno, para terminar de cocinar. Consejo básico. Vamos a desenchufar aquellos aparatos que no vayamos a utilizar. Bueno, Fernando, veo que tenemos puesta la tele, que es uno de los aparatos más intensivos en consumo que más utilizamos. Estábamos haciendo la comida, etcétera, a veces dejamos la tele puesta, recordar apagar. Igual con las bombillas, estoy viendo aquí que son tradicionales. Antiguas, sí. Las bombillas fluorescentes o de LED consumen entre 6 y 8 veces menos que las convencionales. El calor y el frío sigue entrando por suelos y por ventanas. Una alfombra cubriendo el suelo nos puede hacer ahorrar un 25% en la factura de la electricidad. Vistos los consejos, ahora toca ponerlos en práctica. A partir de ahora lo haré, porque me parece una buena idea lo que nos has contado. Me alegro mucho, Fernando. Es un placer, encantada y estamos en contacto. Gracias. Muy bien. Que yo vendo verga. Sara, la siguiente vez que vayas te vamos a poner un traje de super ahorrator o algo así, con una gigante aquí. Estaría bien, con una capa. Cuéntanos, por favor, que la gente que le quede claro los consejos que tienen que tener. Lo que hemos comentado un poquito, ¿no? Empezamos en este caso por la cocina, que es donde tenemos la mayor parte de los electrodomésticos y aparatos, pues eso, evitar que el frigorífico cree placas de hielo. Cuando vayamos a cocinar, muy importante, tapar los aparatos para aprovechar ese calor residual. Lo mismo, apagamos el horno y terminamos de cocinar con este calor residual. Si vamos a cambiar algún aparato, mejor que tenga pantalla LED, por ejemplo el televisor. Lo mismo con las bombillas, que consumen entre 6 y 8 veces menos. Luego también es muy importante tener alfombras y cortinas, no hace falta gastarnos un dineral en una alfombra persa, pero sí que es importante tapar esos puntos fríos y esos pequeños consejos de toda la vida que nos hemos hartado de escuchar a nuestras madres y a nuestras abuelas, ponerlos en práctica. Y luego ya, si estos no funcionan, pues bueno, poder pensar que el problema quizá esté en los electrodomésticos. Si tenemos que cambiar alguno, apostar por los electrodomésticos de bajo consumo, que aunque nos cuesten un poquito más, a la larga sí que vamos a notar un ahorro. Y luego ya el problema principal vendría si en la vivienda hay un mal aislamiento, que es lo que puede hacer disparar las facturas, que aquí si nos metemos ya en cambiar ventanas, puertas, y eso sí que sería un pico, la verdad. Pero bueno, eso sería un poquito los... Queridos contertulios, os pregunto, ¿estáis encantados con la subida de la luz? ¿Como yo? A Sí, mí se me nota en la cara. es una barbaridad, pero si es que es una barbaridad. Yo, además, sí lo he explicado fenomenal. Si es que además no puedes hacer nada. Por mucho que tú quieras arañar en la factura, no tienes nada que hacer. Es una vergüenza, porque además vas a otra compañía y te ofrece exactamente lo mismo, porque entre ellas lo tienen hablado. Si el pastel lo tienen repartido perfectamente. Este es un tema que es pues como el gas también. O sea, la luz, el gas, al final tienes un descuento al principio de mes que dices, ¿y ahora cómo lo hago? Y yo, de verdad, hay gente que lo pasa horroroso, que pasa frío, los ancianos pasan mal, y luego hay un problema que sí le doy la razón a alguno que dirá, bueno, tampoco es para... Los niños. Yo creo que en los colegios habría que reeducar a los niños como asignatura, de decir, mira, tú chaval, tienes que tratar... ¿Sabes lo que me decía mi padre? Siempre me decía... ¿Pero qué te crees que tengo acciones en Iberdrola? Claro, Y así me lo decía. claro, es que es así, es que es verdad. Claro, y al cuarto grito ya yo lo bajamos vivo con el hijo, con las sobrinas y decirle, oye, pero ¿tú no te has dado cuenta que esto no es el Madison Square Garden, que no necesitamos toda la luz? De todas maneras, en los colegios muchas veces no depende de los niños, sino de cómo tienen los termostatos, porque yo les compro, estoy harta de comprarles chaquetas, jerseys a mis hijos y que me digan, mamá, esta no que es muy gorda y luego me sobra todo. Bueno, ahora Sara nos va a explicar lo que son los bonos sociales.
sociales, porque son bonos que te ayudan a paliar la factura de la luz. Me parece lo que pasa que solo a ciertas personas, que son como los consumidores vulnerables, ¿no es así? Eso es, sería un mecanismo regulado por el Gobierno, la única ayuda que hay, que nos permitiría ahorrar un 25% en la factura de la luz, siempre y cuando estemos dentro de lo que se llama el precio voluntario para el pequeño consumidor. Entonces, requisitos. Primero, tiene que ser sobre nuestra vivienda habitual, no vale esa casa de la playa, la segunda vivienda, etcétera. Tenemos que tener una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, la gran mayoría de los hogares, y luego nos lo aplica. ¿Pero quiénes son los consumidores vulnerables? Esos tres colectivos serían. Si tenemos menos de 3 kilovatios ya nos lo aplican de forma obligatoria, nos lo aplican automáticamente. Pero si estamos dentro de estos colectivos tenemos que solicitarlo, no nos lo van a aplicar de forma automática. Pueden ser los pensionistas. Luego tendríamos también las familias monoparentales de categoría especial, las familias numerosas y los desempleados. Pero en este caso los desempleados tendrían que estar todos los miembros de la unidad familiar en desempleo. No vale con que uno esté en desempleo para aplicarnos este bono social. Es una ayuda, como he dicho, un 25% de la factura, que está muy bien, pero tenemos que estar dentro de estos colectivos y tristemente es la única ayuda que hay. Y también podemos ahorrar con, me parece, la tarifa a la carta. Explícanos un Hay poco tarifas qué a es. la carta. Dentro del mercado libre, las eléctricas ahora nos ofrecen todo tipo de tarifas adecuadas a nuestros hábitos de consumo. Entonces, tenemos para todos los gustos. Cada uno conocemos cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestros hábitos de consumo. Si, por ejemplo, tengo una segunda vivienda y quiero ahorrar en luz en mi segunda vivienda, en mi casa que voy al pueblo los fines de semana, pues entonces hay posibilidades, tarifas de pagar un precio mayor durante la semana que no voy y un precio menor el fin de semana, donde yo hago la mayor parte del consumo. Entonces, aquí puedo ahorrar hasta un 10% en mi factura si concentro por lo menos el 30 al 40% de mi consumo. Lo mismo con discriminación horaria, que sería muy interesante para aquella gente pues, que está todo el día fuera de casa y que pone la lavadora, el lavavajillas, etcétera, cuando llega de trabajar. De hecho, la hora más cara sería entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, porque es cuando hay mayor consumo, es cuando todos nos lanzamos a hacer la colada, ¿no? Entonces, para estas personas pagarían un precio mayor durante el resto del día y un precio menor en esta franja bonificada. Sara, pues como siempre te damos las gracias Muy por tus bien. super consejos de Super Ahorrator Ahorrator. y te esperamos la semana que viene para que nos ayudes a seguir ahorrando y controlando nuestros gastos. A ver en qué. Gracias, Muy bien. gracias Sara. Sion.